Potencias en Asia hay tres que son las más destacadas: India, Japón y China, que son las más conocidas y las que han tenido un crecimiento económico muy importante y que juegan actualmente un papel geopolítico muy destacado. Pero no hay que olvidar a otras potencias como Corea del Sur, Taiwán, Indonesia, Tailandia, Malasia, zonas como Hong Kong, que continúan creciendo y que son aliadas pues de la parte occidental, como la Unión Soviética en su momento tenía aliados a Corea del Norte, Vietnam del Norte, porque son países muy importantes. Hay que reconocer que han crecido, sí, por la mano y el Producto Interior Bruto que ha facilitado el crecimiento de estos países, pero también con la ayuda de Estados Unidos, en parte, y por el apoyo durante el conflicto de la Guerra Fría, como por ejemplo la Unión Soviética apoyó en su momento a Cuba, a Corea del Norte, a Vietnam del Norte, etcétera, etcétera, etcétera. Países que son muy importantes pero que no son tan conocidos en Occidente y que tienen actualmente un papel en el ámbito económico y en el político muy importante y que nunca debemos de olvidar. Que lo digo yo así porque son países menos conocidos, pero que tienen un legado económico y político destacado actualmente. La gestación del modelo de crecimiento asiático. La coyuntura económica expansiva de los años 60 facilitó que en algunos países de Asia emprendiesen un modelo de crecimiento basado en la exportación de bienes manufacturados hacia los países capitalistas desarrollados. El éxito de los llamados dragones asiáticos se debió a la mano de obra barata y permitía la reducción de los costes de producción y el precio era inferior a la de las manufacturas industriales de los países desarrollados. Rompieron así una de las premisas más aceptadas durante la década de los 50 y principios de los 60 por el pensamiento económico, la idea de que la industrialización de los países subdesarrollados solamente se podía conseguir mediante la sustitución de las importaciones en su mercado interior. Como se comprobó, este modelo de desarrollo hacia el exterior les dio buen resultado. Y la cronología por parte de Asia en torno al desarrollo económico, primero Japón, que no solo desarrolló su territorio, sino que instaló industrias en los países vecinos para la reducción de costes, como hicieron las industrias de Estados Unidos y Europa. En los años 60 comenzó el vertiginoso crecimiento económico en cuatro regiones: Taiwán, Corea del Sur, Singapur y el enclave de Hong Kong. Fueron llamados dragones asiáticos. Y a finales de los 70 y los 80 se incorporaron países como Malasia, Tailandia, Indonesia y, de forma espectacular, China. Como consecuencia de la implantación del nuevo modelo económico, en las décadas de los 60 y 70, todos estos países mostraron un alto crecimiento de su Producto Interior Bruto, de su producción industrial y de sus exportaciones. Al final, crecieron por expandirse hacia el resto del mundo. Y también por la reducción de costes, precios más baratos, competencia con Estados Unidos y Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Las causas del crecimiento y sus limitaciones. Las causas del crecimiento de los dragones asiáticos se debió a varios factores. El papel del Estado. Los gobiernos de estos países eliminaron las leyes que obstaculizaban la inversión extranjera y proporcionaban asesoramiento y, sobre todo, subsidios y ayudas directas a las multinacionales para que se instalasen allí y a las industrias nacionales que se fundasen. Atrajo inversiones foráneas de Japón y Estados Unidos. La existencia de la fuerza laboral cualificada y con salarios muy bajos. Además, eran países con una estructura social relativamente igualitaria que habían realizado sus reformas agrarias en los años 50 y en los que no existían grupos de terratenientes contrarios a las políticas modernizadoras. También fue muy importante la inclusión de sus economías en los circuitos financieros y comerciales internacionales, tanto para atraer capital al principio como para lograr mercados después. La mayor parte de las exportaciones se dirigen a los países desarrollados, europeos, Estados Unidos y Japón. No obstante, estos países han aplicado políticas proteccionistas para salvaguardar alguno de sus sectores industriales. Lo que te habla es, el papel del Estado juega un papel muy importante. Se atrae inversión, se fundan empresas multinacionales, aparte de las propias de esos países, de los dragones asiáticos. La fuerza laboral al final, bueno, es muy cualificada, tienen poco salario. Y luego el problema es que sí, que es una sociedad igualitaria,
porque en torno los terratenientes no pusieron pegas, en torno a modernizar los países. Y luego al final, ¿qué es lo que hacen los países asiáticos o los dragones asiáticos? Atraer capital. ¿Para qué? Para luego ya lograr mercados en su propio país y llevar a cabo inversiones fuera de sus países, ya sea con productos, etcétera, etcétera, que normalmente van a los países occidentales. Normalmente, pero bueno, pueden ir a cualquiera. Finalmente, estos países se especializaron en sectores de bienes de consumo de tecnología media o alta, informática, automóviles, electrónica, aunque sin descartar sectores básicos como naval o textil. Aparte de estas causas, otros tres rasgos específicos de este modelo de crecimiento. Primeramente, se trataba de estados bastante cohesionados socialmente y luego el papel que tuvo Estados Unidos en estos países, y más en el contexto de la Guerra Fría. Algunos eran la primera línea del frente anticomunista. Su situación geográfica les hizo merecedores de una considerable ayuda estadounidense. La colaboración se produjo de diversas maneras: ayuda directa por el uso de bases militares, tratamientos fiscales favorables para las exportaciones a Estados Unidos, gastos, las tropas allí instaladas. Por ejemplo, Corea del Sur recibió 6.000 millones de dólares de ayuda estadounidense entre 1950 y 1980. Finalmente continuaron con la fabricación de las nuevas industrias, aunque sin olvidar las básicas. Y luego la cohesión de los estados y luego la ayuda estadounidense en torno al final a militar, por ser su apoyo en torno a la Guerra Fría, recibieron pues una cantidad enorme de dinero. Y si es el ejemplo más claro es Corea del Sur. Otra característica recurrente es que el crecimiento económico se logró bajo regímenes políticos más o menos autoritarios en los que las libertades y los derechos civiles y políticos estaban recortados. Esta circunstancia introdujo un elevado grado de inflexibilidad social y política y de conservadurismo que, según algunos analistas, puede ser perjudicial en torno al desarrollo económico de estos países en el futuro. La situación de estos países asiáticos comenzó a cambiar en los años 90. Los efectos de la industrialización rompieron la cohesión social, casi al mismo tiempo se gestó una crisis financiera de gran importancia. El origen de la misma se halla en las repercusiones de la crisis de Japón, en el endeudamiento de los estados y en la vinculación de sus monedas con el dólar estadounidense. Estos factores han provocado un aumento de la inflación y la devaluación de las monedas de la gran mayoría de estos países. Los sistemas financieros padecieron un ajuste grave con la quiebra de numerosos bancos y apareció el déficit en la balanza comercial. Tailandia y Corea del Sur fueron los países más afectados. Finalmente, Estados Unidos apoyó a regímenes más o menos democráticos o no en el contexto de la Guerra Fría, como la Unión Soviética, y claro, eh, se quitó algo de libertad. Ahora, cuando ya en los años 90 se industrializaron todos estos países, hubo crisis por en relación con Japón, con Estados Unidos, y ello provocó al final inflación, devaluación de sus monedas y problemas para los países de la zona de Asia, muchos de ellos. Finalizo, comento que tengo el grado de historia y si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.